En medio de todo este berenjenal de noticias que en realidad son noticias desechables, basura, que no representan mayor tendencia importante en nuestro país, Alejandra Escobar, la editora de este proyecto editorial, da en el clavo. Les invito a que ustedes lean su texto, a mí me parece extraordinario texto, muy preciso y con el estilo de etcétera, documentando con datos, con contexto, y sobre todo también en una estructura que sí permite tener una información de largo aliento, una información relevante que vaya más allá, insisto, de la cháchara cotidiana. Lo tenemos fijado en Twitter, por si ustedes gustan revisar el portal de la revista, etcétera, o su propia cuenta en la misma red social. Dice Carlos Slim, escuchemos. Carlos Slim duplicó su fortuna en el sexenio de AMLO. Se salvó de cualquier responsabilidad en el colapso de la línea 12 con Sheinbaum y ahora con la ley censura podría finalmente entrar a la televisión abierta. Un empresario favorecido. ¿Qué digo favorecido? Favorecidísimo del gobierno. No hace falta, desde nuestro punto de vista, alentar ningún tipo de campaña, si la hubiere, para advertir eso que pues se muestra justamente en los datos, en los dineros, en los reportes, en los hechos, en los dichos, estos que el periodismo recurre como una vocación ética y profesional a la memoria justamente para documentar que el populismo encumbra a unos pocos en su riqueza y genera una enorme pobreza a partir también de atacar a todos aquellos empresarios que no forman parte de su núcleo de intereses. ¿Quieren ejemplos? Ustedes estoy completamente seguro de que los tienen en mente en estos precisos momentos. Defender a cualquier empresario o personaje, el que sea, repito, el que sea, que haya sido favorecido, que siga siendo favorecido por el gobierno populista autoritario no es periodismo, sino una misión política de lo que en realidad es una militancia y una comisión de quehaceres políticos que no de ofertas informativas. El dato es contundente y va aparejado de otros tantos. Duplicó su fortuna en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y ahora con la ley censura se abre la posibilidad para que él se incorpore como un jugador en desdoro, desde luego, de lo que significa la propia libertad, porque la ley censura y censura es totalmente el intento del gobierno por tener una misma versión. ¿Y quién mejor sino que uno de sus principales aliados que se salvó de la hecatombe que significó 28 víctimas fatales en mayo en la línea 12 del metro? Dice Alejandra Escobar, conviene hacer un ejercicio de memoria sobre el tema de las telecomunicaciones en México y analizar, más allá de la iniciativa enviada por Claudia Sheinbaum, el contexto que hoy envuelve la intención de controlar a las televisoras. Eso es lo importante. La reforma en telecomunicaciones impulsada en 2014 por Enrique Peña Nieto y el legislativo buscó regular un sector dominado entonces por dos grandes actores, Carlos Slim, quien controlaba la telefonía fija y móvil, y Televisa, que reinaba en la radiodifusión. Aunque ambos eran poderosos, Slim acumulaba cifras de riqueza muy superiores a las de los medios tradicionales. La nueva regulación afectó principalmente a Slim, quien respondió movilizando medios, periodistas y propagandistas para presentarse como víctima. No lo olvidemos. Entre quienes le dieron voz destacaron Genaro Villamil y Carmen Aristegui, quien además en su etapa en MBS obtuvo beneficios de los acuerdos publicitarios entre la empresa y América Móvil. Slim buscaba ingresar al mercado de la radiodifusión, pero su carácter de agente preponderante en telecomunicaciones se lo impidió. Transcurrió el sexenio de EPN y con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder,
Carlos Slim cobró fuerza no solo porque el obradorismo se propuso debilitar a los órganos autónomos para sus fines, el IFT, sino también porque el empresario recibió miles de millones de pesos en contratos de obra pública. Ustedes lo saben, pero por supuesto en etcétera no afirmamos nunca en general. Aquí algunos datos. La fortuna de Carlos Slim, como les he dicho, creció significativamente durante el sexenio de López Obrador. Según datos del índice de multimillonarios de Bloomberg, al inicio del gobierno de AMLO en 2018, la riqueza de Slim era de aproximadamente 49.100 millones de dólares. Para el cierre del sexenio, su fortuna se estimaba, escuchen, 89.600 millones de dólares, lo que representa un aumento de 40.500 millones de dólares, un incremento del 82.48%. En 2023, esto que acaba de moverse la cámara es por Chapis, que se acaba de ir, tiene muchísimo calor. Pero sigamos, en 2023 llegó a superar los 100.000 millones de dólares por primera vez, rebasando los 103.000 millones en enero de 2024. La pregunta clave, clara, evidente es, ¿por qué? En parte porque las empresas de Slim obtuvieron contratos gubernamentales por un total de aproximadamente, escuchen ustedes, 61.000 millones de pesos, unos 3.000 millones de dólares, incluyendo obras como el tramo 2 del Tren Maya, 18.553 millones de pesos, y contratos con Pemex y la CFE. En resumen, Carlos Slim incrementó su riqueza en 40.500 millones de dólares durante el sexenio de AMLO, con picos de hasta 53.900 millones de dólares adicionales, según algunas estimaciones, lo que lo consolidó como el hombre más rico de América Latina. Con Grupo Carso, por ejemplo, sus acciones subieron un 164.64% entre noviembre de 2018 y enero de 2024, impulsadas por proyectos de infraestructura como el Tren Maya. En la Ciudad de México, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, Slim tampoco tuvo contratiempos, además de contratos de infraestructura. Sus empresas fueron absueltas de responsabilidades. Ustedes se acuerdan muy bien de eso, ¿no? Por la tragedia de la línea 12 del metro. Ahora con Claudia Sheinbaum en la presidencia se mantiene la entrega de concesiones y se abre la posibilidad de que América Móvil acceda finalmente al sueño dorado de Carlos Slim, el mercado de la televisión. La nueva propuesta de reforma en telecomunicaciones de Sheinbaum pone más énfasis en regular contenidos de las televisoras, incluso con la amenaza, ustedes lo saben, de retirar concesiones que limitar la concentración en telecomunicaciones donde América Móvil sigue siendo dominante. Ahí sí, que se mantenga el monopolio, que se mantenga la dominación de América Móvil. En este contexto aparece el trabajo de Aristegui Noticias y la filtración conocida como Televisa Leaks, en un momento en que el poder de los medios vuelve a ser cuestionado, pero ahora bajo un gobierno abiertamente autoritario. Ya no se trata del control discreto de los tiempos de Peña Nieto. La afinidad de Carmen Aristegui hacia Slim y su confrontación con Televisa nos sorprenden. Al menos a nosotros no nos sorprende. Cuando el periodismo se alía a un determinado actor político, pierde su carácter periodístico, se convierte en militante o en una pieza de esos entramados e intereses económicos y políticos y, claro, desvía la brújula. La afinidad de Carmen Aristegui hacia Slim y su confrontación con Televisa nos sorprenden, reitero. Parte de los reportajes difundidos en las últimas horas aluden a supuestas campañas orquestadas contra el magnate. Nada en este escenario es casual. La relación de Carlos Slim con la 4T le ha dejado multimillonarias ganancias, mientras el empresario ha sabido tratar y beneficiar muy bien al obradorismo. Esa es la trama de intereses que vale la pena que todos tengamos muy claro al momento de revisar las noticias. Estos son datos duros. Estos
no requieren una postproducción, ni requieren edición, ni requieren engaños de en vivos que en realidad son programas editados. Esto es etcétera, sin dejarse intimidar por nada. Y yo soy Marco Levario Turcot. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, ahí en donde podemos hacer comunidad, porque en efecto una audiencia que exige mejor calidad informativa es una audiencia que mejora los contenidos de los medios de comunicación que nosotros, por supuesto, tenemos como un compromiso esencial.